Lo que hoy vamos a ver es una clase teórico-práctica sobre el tema de coeficiente de correlación. Vamos a ver dos coeficientes de correlación que son muy usuales. Uno es el coeficiente de correlación de Pearson y el otro es el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Qué diferencia tiene el hecho de que usemos el de Pearson o el de Spearman? Bueno, el de coeficiente de correlación de Pearson, que es el más usual, asume que las dos variables cuya asociación estamos intentando medir tienen una relación, una distribución normal bivariada. Ese es uno de los supuestos que tiene. Y el otro supuesto que tiene es que la relación entre esas dos variables es de tipo lineal. O sea que el coeficiente de Pearson lo que mide es la fuerza de la asociación lineal. O sea, si la relación entre las dos variables no es lineal, el coeficiente de correlación de Pearson no nos va a servir a esos fines de evaluar la fuerza de la asociación entre las variables. Pero no siempre las variables tienen distribución normal bivariada. A veces la distribución o no la conocemos o no es normal bivariada. Entonces cuando eso sucede, tenemos una opción de otro coeficiente que se llama el coeficiente de correlación de rangos no paramétrico de Spearman. Entonces por ahí en un control de lectura o en el parcial aparece la pregunta ¿cuáles son los supuestos del coeficiente de correlación de Pearson? Entonces ustedes tienen que contestar, asume que las dos variables cuya asociación se está evaluando tienen distribución normal bivariada y que la relación entre esas dos variables es lineal. En cambio, para el coeficiente de Spearman no tenemos ningún supuesto sobre la distribución. Sí que la relación es lineal, pero no sobre la distribución normal de ambas variables. Bueno, revisemos un poquito lo que ya hemos visto antes de entrar a los ejercicios. Recordemos que R es la manera en que simbolizamos el coeficiente de correlación muestral. O sea, R es el coeficiente de Pearson, pero en su versión muestral. Digamos, el parámetro poblacional sería la letra ρ. Recuerden que siempre las letras griegas se usan para parámetros y las letras latinas se usan para la estimación de ese parámetro. O sea, R es la estimación muestral de la correlación en una muestra. Bueno, los coeficientes, tanto Pearson como Spearman, están acotados en el rango de valores -1 a 1 y no van más allá. 1 es una relación perfecta positiva, -1 es una relación inversa negativa y el 0 indica falta de correlación o directamente que la relación no es de tipo lineal, sino que hay otro tipo de relación. Les quiero mostrar una animación para que ustedes lo vean cómo son los valores de ese coeficiente. Entonces acá yo la pongo a funcionar y ustedes miren el valor del R, no miren el R cuadrado, sino el R. Fíjense, ven que está la línea recta, aunque acá nuestro objetivo no es estimar una línea recta, sino medir la asociación entre las dos variables. Entonces fíjense que el R va tendiendo a 0 cuando esa nube de puntos no tiene ninguna forma. Y a medida que esa nube de puntos se va acercando a una forma de línea recta o una forma de habano, digamos, ese valor del coeficiente se va haciendo cada vez más alto. Cuanto más cerca están los puntos de la recta, ¿ven? Más alto es y llega a 1 cuando la relación es lineal perfecta o -1 cuando la relación es lineal también, pero
la relación es negativa. Bueno, ¿qué diferencia tiene lo que hemos visto de regresión y el tema este de correlación? Fíjense que en esa animación que yo les mostré, seguíamos viendo que había una línea recta ahí, pero en el caso del análisis de regresión, nosotros suponemos que una variable es respuesta de la otra. En cambio, en el caso de la correlación, nosotros no suponemos ningún tipo de relación de causalidad. O sea, acá a quien le llamemos X o a quien le llamemos Y en un análisis de correlación es indistinto. Cualquiera puede ser X y cualquiera puede ser Y. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una suposición de que los valores de X están teniendo efectos sobre los valores de Y, que ese es el objetivo del análisis de regresión, y que luego estimamos esa función, que en nuestro caso lo que vimos fue la función de una línea recta. Pero ¿por qué lo podemos hacer? Porque estamos suponiendo que X tiene efectos sobre Y, o sea, hay una relación causal entre X e Y. La correlación lo único que evalúa es la fuerza de la asociación lineal, o sea, nos da un numerito que va entre -1 y 1, como nosotros hemos visto, que nos dice si la relación entre esas dos variables es fuerte, débil o directamente no existe, no hay relación entre esas variables. Y no supone que una causa a la otra. Entonces ahora cuando veamos los cálculos, a nosotros le hemos puesto X a una y a Y a otra, pero es completamente indistinto en que ustedes le pueden llamar X a la otra. O sea, cualquiera es X y cualquiera es Y, cualquiera de las dos. Que como el coeficiente es simétrico, si le llamo X a una y a la otra o viceversa, me va a conducir exactamente al mismo resultado. Bueno, si tienen alguna duda, prenden el micrófono y me preguntan, alumnos, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio de correlación. Entonces los datos que estamos viendo ahí son las notas en una calificación de prueba de inteligencia y una calificación en una prueba de química de 12 alumnos. Acá también los datos vienen de a pares. Cada una de estas columnas en esta tabla es un alumno. Entonces, por ejemplo, este primer alumno tuvo una calificación en la prueba de inteligencia de 65 y una calificación en la prueba de química de 85. O sea, y eso hemos hecho lo mismo con 12 alumnos. Hemos tomado una muestra de tamaño 12 de la población de alumnos de alguna facultad en algún lugar del mundo. No es de la nuestra, porque en la nuestra no se toman pruebas de inteligencia. En Estados Unidos sí, les toman la prueba de inteligencia a los chicos. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver si hay algún tipo de relación o asociación, digamos, entre la nota de la prueba de inteligencia y la nota en la prueba en química. Entonces, al igual que en el análisis de regresión, es útil hacer primero un diagrama de dispersión para tener una idea de más o menos qué valor podría llegar a tomar ese coeficiente de correlación. Entonces yo les voy a mostrar acá estos dibujitos como para que tengamos una idea más o menos cómo son los valores de la correlación, así de solo mirar ese diagrama de dispersión. Fíjense este que está acá, ves una correlación de 0,1, no se ve una nube de puntos. 0,4 un poquito, no mucho tampoco. En 0,8 ven, ya se la empieza a ver. En 0,99 bueno, ya como que se ve bien, como que los puntos van teniendo una tendencia de línea recta. Eso es en el caso en de que las relaciones son positivas. Cuando decimos que hay una relación positiva, cuando aumentan los valores de una de las variables, también aumentan los valores de la otra variable. Y este otro dibujito representaría lo mismo, pero
cuando las relaciones son de tipo inversa. Y en ese caso el coeficiente de correlación de Pearson, también el de Spearman, van a tomar valores negativos. O sea que cuando los valores de una de las variables aumentan, los de la otra variable tienden a disminuir. Eso es lo que significa. Bueno, entonces veamos este dibujo que tenemos acá. Bueno, acá lo que nos está mostrando es que mientras nuestra prueba de los valores en la prueba de inteligencia van aumentando, las calificaciones en la prueba de química también van aumentando. ¿Ven? Eso es lo que indica esa tendencia en línea recta. Bueno, las rectas no están tan cerquita los puntos de una recta, pero más o menos sí se ve ese contorno, digamos, como de habano que les decía yo, aunque es un habano medio gordito. Eso quiere decir que la correlación, si bien existe, no va a ser próxima a 1. Probablemente acá andamos entre 0,8, entre 0,8 y 0,9, por ahí, en algún rango de esos valores. Y va a ser positiva, por supuesto. Estamos viendo que cuando aumentan los valores de una de las variables, también aumentan los valores de la otra. O sea que eso esperamos, un signo positivo y un valor entre 0,8 y 0,9, más o menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular ese coeficiente de correlación muestral. Bueno, y van a ver que los elementos de cálculo que usamos son los mismos que usamos en el análisis de regresión, porque en realidad son dos técnicas que están muy relacionadas. Más bien la idea de una y de la otra es de tipo conceptual, la diferencia, y que esa es la que tienen que tener bien claro. Una establece una relación de causalidad, la otra no, pero las fórmulas son las mismas. Entonces, ¿cuál es la formulita para calcular? Fíjense que vuelven a aparecer estas cantidades que hemos calculado en regresión, o sea que son las mismas fórmulas. Está en el numerador la covarianza o la suma de productos cruzados de x, y, digamos, más bien si no es la covarianza, es la suma de los productos cruzados de x, y dividido en la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de x y la suma de cuadrados de y. Como les mencioné, quién es x y quién es y en un análisis de correlación es libre. Ustedes, cualquiera de las dos puede ser x y cualquiera de las dos puede ser y. Porque si se fijan por la expresión de cálculo, no va a cambiar nada. Si es que le cambiamos, un alumno le llama x a una y otro le llama y a la misma. Va a llevar exactamente al mismo resultado. Y bueno, para calcular esas cantidades que necesitamos para el coeficiente de correlación, es útil hacer la misma tabla que hacíamos en el análisis de regresión, en donde ubicamos en columnas las variables. Repito, cualquiera puede ser x, cualquiera puede ser y. Yo le podría haber puesto y acá a la prueba de inteligencia y x a la de química, y el resultado final va a ser exactamente el mismo. En regresión, ojo, no se puede hacer eso. Ahí hay que establecer bien quién es x o la variable independiente y quién es la respuesta. Bueno, entonces con esa tablita obtenemos, bueno, la suma de todos los valores de x, la suma de todos los valores de y. Después vamos a necesitar la suma de los x al cuadrado. ¿Y esa cómo se obtiene? Bueno, elevando cada valor al cuadrado. O sea, para las x al cuadrado, este 4225 que está acá, ese es 65 elevado al cuadrado, el que está ahí en la primera columna. Este que está acá es 50 elevado al cuadrado. Y una vez que los tenemos a todos elevados al cuadrado, hacemos la suma esta, que es lo que nosotros necesitamos para el cálculo del coeficiente. Después hacemos lo mismo con y. O sea, ¿qué es este 7225 que está acá? Es el primer valor de y elevado al cuadrado. O sea, este es 85 elevado al cuadrado
este otro que está aquí es 74 elevado al cuadrado. Bueno, hacemos lo mismo para cada uno de los valores de y obtenemos la suma de los y cuadrados, que es la que necesitamos para calcular esas cantidades, estas que están aquí, ¿ven? Esas cantidades aparecen aquí en la fórmula para calcular el coeficiente de Pearson. Y la última que necesitamos es la suma de las x por y, o sea, los productos cruzados. ¿Qué es este 5525? Es el producto del valor de x por el valor de y. O sea, este valor es 65 por 85. El segundo valor va a ser 50 por 74. 50 por 74. Y ese nos da 3700. Y así hacemos lo mismo para todo. Y al final obtenemos la suma de esos productos cruzados, que es lo que nosotros necesitamos para los cálculos. Entonces ahora hay que reemplazar. ¿Qué es lo que viene acá? Viene la suma de los productos cruzados, la suma de las x, la suma de las y. Acá que viene en el denominador, la suma de las x al cuadrado, esta que está acá, es esta que está aquí, la suma de cada valor elevado al cuadrado. Después tenemos acá la suma de x elevado al cuadrado. Esta suma de x, ¿cuál es? Es el total de las x, este que está acá. Y ese total va elevado al cuadrado. O sea, hay que tener cuidado de no confundir en la notación esto con esto. Cuando no está entre paréntesis, indica que yo a cada valor lo tengo que elevar al cuadrado, y una vez que lo elevé al cuadrado recién hago la suma. Esto significa este símbolo. Ahora, este que está entre paréntesis me indica que primero debo hacer la suma de los valores tal como están, y una vez que tengo la suma, recién elevarlo al cuadrado. Esa es la diferencia. Bueno, entonces ahora hacemos los reemplazos correspondientes. Y acá queda calculado el coeficiente, que nos da un valor positivo de 0,86. O sea, nos está indicando que hay una asociación entre las dos variables, y que ese valor es bastante alto. Bueno, ¿cuándo decimos que una correlación es alta? Cuando el valor absoluto, pongo valor absoluto porque recuerden que también puede tomar valores negativos la correlación. Entonces, cuando el valor absoluto, perdón, no igual, mayor, cuando es mayor que 0,7, nosotros decimos que hay una relación lineal fuerte. Cuanto más próxima a 1 es, por supuesto, más fuerte es esa relación. Y si este valor está entre 0,4 y 0,7, nosotros vamos a decir que hay una asociación, pero que esa asociación es débil. Y si es menos de 0,4, decimos, bueno, directamente ahí ya consideramos que no hay asociación lineal. Pero fíjense que yo cada vez que digo hablo de asociación lineal, porque este coeficiente solo puede capturar las fuerzas de las asociaciones cuando estas son lineales. Si no son lineales, no puedo, esto no me está midiendo bien la fuerza de la asociación. ¿Ok? Tengan cuidado con eso, porque siempre en las preguntas que les hacemos en los exámenes o en los parciales, a veces le ponemos el coeficiente mide la fuerza de la asociación, pero no le ponemos la palabra lineal. Y esa es la palabra clave. Si no dice lineal, no está bien interpretado el significado del coeficiente. ¿Está? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces seguimos.
Bueno, esto que acabamos de calcular acá, este 0,86, es el coeficiente de correlación muestral. Eso es una estimación puntual. Ese R que hemos calculado es un estimador del parámetro poblacional ρ. ρ es el coeficiente de correlación de Pearson en la población completa, mientras que nosotros lo que estamos haciendo es calcularlo a partir de una muestra, y ese se llama R. Entonces, este coeficiente, el R que hemos obtenido, es la estimación puntual. Y nosotros sabemos, ya de todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, que no es suficiente con la estimación puntual. Nosotros sobre el estimador puntual queremos hacer inferencias sobre el parámetro ρ, en este caso, que es el parámetro poblacional. ¿Y cómo se hace ese proceso de inferencia? Bueno, hemos visto que el proceso inferencial se puede hacer a través de pruebas de hipótesis o se puede hacer también a través de intervalos de confianza, según cómo nos queramos nosotros aproximar al valor del estadístico, del parámetro, perdón, en la población. Entonces, hay una prueba que nosotros siempre tenemos que hacer, que es demostrar que el ρ, o sea, que la correlación en la población no es cero. ¿Se acuerdan que cuando vimos regresión, nosotros en regresión probábamos, teníamos que demostrar que beta es distinto o igual a 0 versus beta distinto de 0? ¿Se acuerdan de esa prueba en la que nosotros demostrábamos que la pendiente poblacional era 0? No, era una manera de validar el análisis de regresión. Bueno, acá en correlación vamos a hacer lo mismo. O sea, nosotros tenemos que demostrar que esa correlación en la población existe. Y eso es una prueba de hipótesis, en donde la hipótesis nula es que ρ es 0 y la hipótesis alternativa es que ρ es distinto de 0. Si nosotros en este proceso de prueba de hipótesis determinamos que ρ es 0, vamos a decir que en la población no existe correlación entre esas dos variables, o sea, no existe correlación. Y si nosotros rechazamos la nula, nosotros vamos a decir que en la población sí existe la correlación. Sí existe. Bueno, ¿cómo hacemos para probar esta hipótesis? Bueno, tenemos tres estadísticos de prueba alternativos, cada uno de los cuales se calcula de una manera diferente, pero todos nos van a conducir a exactamente el mismo resultado. Entonces vamos a comenzar con el primero, que es la prueba R. Los otros que podemos usar son el T y el Z. O sea, hay tres posibilidades de estadísticos de prueba para hacer esta prueba: la R, la T y la Z. O sea, la primera que vamos a ver es la R, que es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque no requiere ningún cálculo adicional más que el coeficiente de correlación muestral. En esta prueba, el estadístico de prueba es el propio, el valor R que hemos calculado. O sea, en nuestro caso, hemos calculado que R es 86 y ese valor de R es nuestro estadístico de prueba. No hay que calcular nada extra. Bueno, para hacer esta prueba hay una tabla. Esa tabla es la tabla de valores críticos del coeficiente de correlación de Pearson, que está ahí en el aula virtual. Bueno, ¿cómo se usa la tabla del coeficiente de correlación de Pearson? Acá en las filas nosotros vamos a ingresar, o sea, por aquí, vamos a ingresar
con los grados de libertad del coeficiente, o sea, ni. Y esos grados de libertad se calculan como el tamaño de muestra menos 2. O sea, en el caso de este ejemplo que estamos viendo, teníamos 12 alumnos, por lo tanto, 12 menos 2 es igual a 10, ingresamos con 10 grados de libertad. Si se fijan, estos grados de libertad son iguales que los grados de libertad que usábamos para las pruebas T de análisis de regresión. O sea, en regresión y en correlación, cuando hagamos pruebas de hipótesis, se trabaja con n-2 grados de libertad, o sea, con 10, en este caso 10. O sea que para buscar el estadístico de prueba vamos a ingresar por acá, donde están los grados de libertad. Ahora, ¿cómo entramos acá en las columnas? Fíjense que acá dice alfa 2. Y esto es lo que vamos a hacer, porque nuestra hipótesis es que ρ es diferente de 0, o sea, es una prueba bilateral. Bueno, el alfa 2, esto que está acá, significa que es el alfa cuando la prueba es de 2 colas. O sea, el alfa 2 significa el valor de alfa que nosotros hemos fijado cuando nuestra prueba es bilateral. Bueno, nosotros estamos trabajando al 5% y al 1%. Entonces, ¿dónde vamos a buscar esos valores si la prueba es bilateral? Los vamos a buscar acá. Ahí va a estar el valor crítico del 5% y acá va a estar el valor crítico del 1%, digamos. Entonces, por ahí bajamos hasta aquí y nos da el valor crítico al 5%, y por acá bajamos y nos da el valor crítico al 1%. O sea, este 0,576 es el valor del 1% y este valor de aquí es el 0,708, es el valor crítico del 1%. Ahora, ¿cómo funciona esto? Fíjense que esto, les voy a hacer un dibujito, que esto no es una distribución normal ni una T, no es como lo que hemos venido viendo hasta ahora, aunque la idea es la misma. Nosotros tenemos un coeficiente que varía desde menos 1 hasta 1. Y acá tenemos el punto central, lo tenemos en 0. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que la región crítica, cuando alfa es del 0,05 bilateral, es 0,576. O sea, ¿qué nos está diciendo? Nos está marcando acá un valor de 0,576. Y esta tabla es simétrica. Esto indica que del otro lado también vamos a tener una región crítica con el mismo valor pero negativo. Entonces, estamos diciendo que esta parte de acá es zona de rechazo de la hipótesis nula hacia la izquierda, y esta otra zona de acá es zona de rechazo de la hipótesis nula hacia la derecha. Y la zona intermedia, esta que queda acá, entre menos 0,576 y 0,576, es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces veamos cómo tenemos nuestro caso. ¿Se acuerdan que nuestro valor de R, el que calculamos recién, ese valor era de 0,86? Bueno, ¿dónde cae este valor? Cae por acá, está cerquita del 1, más o menos por acá cae. Está en la zona de rechazo de la hipótesis nula, en la zona derecha. Ven, ha caído en esta zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, decimos que
la hipótesis nula se rechaza. Cuando nosotros rechazamos la hipótesis al 5%, decimos que ese coeficiente es significativo. Y en ese caso le ponemos un asterisco. O sea, un asterisco arriba del coeficiente indica que hemos rechazado la hipótesis con un 5% de significación. Ahora, ¿cuál es el valor crítico para el 1%? Es 0,700. Esperen que borre ahí porque se me fue una línea que me tapa el número. 0,708. Bueno, el 0,86 también es más grande que el 0,708. O sea que si estuviéramos trabajando al 1%, también estaríamos rechazando la hipótesis nula. O sea, la hipótesis nula la rechazamos al 5% y al 1%. Cuando rechazamos con los dos niveles de significación, le ponemos doble asterisco al coeficiente y eso indica que hemos rechazado también al 1%. O sea que el resultado de esta prueba podría indicarse de tres formas. Si el valor calculado por nosotros es más chico que el valor crítico, nosotros decimos que es NS. NS significa no significativo. Y en ese caso, no significativo quiere decir que hemos aceptado la hipótesis nula. O sea, estamos diciendo que ese valor es 0 en la población. Cuando rechazamos solamente al 5% y no al 1%, le ponemos un solo asterisco. Entonces, ese asterisco indica que el valor no es 0 en la población y que el nivel de significación con que hemos rechazado esa hipótesis es del 5%. Ahora, si rechazamos con los dos niveles de significación, o sea, con el 5 y con el 1, le ponemos dos asteriscos. Entonces, dos asteriscos quiere decir que hemos rechazado la hipótesis al 5% y al 1%. En este caso, decimos que es no significativa la prueba. En el caso en que tiene un solo asterisco, decimos que es significativa. Y cuando tiene los dos, decimos que es altamente significativa. O sea que como ven, cuando hacemos estas pruebas de hipótesis para el coeficiente de correlación, buscamos los valores críticos de los dos niveles de significación, o sea, del 5% y del 1%, para decidir en nuestro coeficiente en cuál de estas tres situaciones está con respecto a la hipótesis nula. Si hay alguna duda hasta acá, chicos, si me quieren preguntar. ¿No? ¿Quedó clarito? Bueno, ahí está explicado. Todo esto que yo les he explicado está escrito acá. Acá hay un extracto de la tabla, la parte que nos interesa. Y acá explica lo del 5% y el 1%, que es lo que yo les acabo de explicar. Entonces nuestra conclusión es que el R es altamente significativo, porque el estadístico de prueba supera el valor crítico del 5%, que es 0,576, y también supera el del 1%, que es 0,708. Ahora, si el valor fuera negativo, lo único que hacemos es cambiarle el signo a los valores de la tabla y procedemos de igual manera, solo que ahora las regiones críticas van a estar para el lado izquierdo. ¿Está? Bueno, entonces hemos concluido que rechazamos la hipótesis nula al 5 y al 1%, o sea, el coeficiente es altamente significativo. Ya sabemos entonces que no es 0 el valor en la población, por lo tanto, existe una correlación, porque hemos rechazado la nula. Por eso estamos diciendo que existe la correlación. Ahora, cuidado con la interpretación del test. Este test no nos dice si la correlación es alta o es baja. Lo único que nos dice es
si existe correlación en la población o no está, no nos dice si es alta o baja la asociación. Hay que tener cuidado. Este hecho de que sea significativo o altamente significativo no indica que la asociación es fuerte, solo indica que no es cero en la población. Eso es todo. Bueno, vamos a ver la otra prueba. La otra prueba O que... sea, profe, Sí, o sea que nosotros tomamos la decisión de acuerdo a que es diferente de cero, no que marque, digamos, una línea. exacto, no, lo que no te dice es que, claro, que está la nube se acerca mucho, te dice que no es cero. O sea, para nosotros saber si esa asociación es fuerte o débil, ya vamos a ver enseguida cómo construimos un intervalo de confianza para el valor y de ahí decidimos si es fuerte o débil. Ahora, la construcción de ese intervalo de confianza solo tendría sentido si nosotros hemos rechazado la nula acá. Porque si decimos que es cero en la población, quiere decir que no hay correlación. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un intervalo de confianza para saber cuánto vale la correlación? ¿Se entiende? De 10 sí, Bueno, gracias. entonces ahora veamos otra prueba que prueba lo mismo. O sea que no hay correlación o si hay correlación, pero en donde lo que vamos a usar es la prueba T de Student usando la tabla T que ya hemos venido utilizando hasta ahora. Bueno, la fórmula de cálculo para la prueba esta es esta que está aquí. O sea, es el valor muestral, es el ρ sub 0. El ρ sub 0 es el valor que hemos puesto acá en la hipótesis nula, que es 0, por eso después en la otra parte ya no aparece. Y el SDR, que es el error estándar del coeficiente de correlación, se calcula así: 1 menos raíz de 1 menos r cuadrado dividido en n menos 2. Bueno, reemplazamos los valores, están reemplazados ahí, y el estadístico T nos da en este caso 5,33. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar la región crítica? Bueno, esto ya lo hemos visto bastante, no me voy a detener en explicarles esto. Nos vamos a la tabla T de Student y entramos con 10 grados de libertad, o sea, los grados de libertad de la prueba T son n-2, o sea que en este caso 12 menos 2 es 10 grados de libertad. Y buscamos los valores críticos que dejan 0,025 a la derecha y 0,025 a la izquierda. ¿Se acuerdan que la distribución T se buscaba de esta manera? Y los valores críticos para 0,025 y 10 grados de libertad son estos: 2,228 y menos 2,228. Nuestro estadístico de prueba es 5,33, cae por acá, ven bien en la zona de rechazo. Entonces concluimos que se rechaza la hipótesis nula. O sea, igual, las tres pruebas nos van a dar siempre el mismo resultado. Nunca vamos a encontrar una prueba que contradiga el resultado de la otra. De hecho, se hace una sola de las tres. Si ya sabemos que las tres nos conducen al mismo resultado, basta con usar una de las tres y ya está. Ya hemos llegado al resultado. Si en los exámenes nosotros no le pedimos ninguna en particular, ustedes hagan cualquiera de las tres. Pero a veces sí les decimos hagan la Z o hagan la prueba R o hagan la prueba T. Bueno, en ese caso usan la que nosotros le hemos pedido. Bueno, y por último tenemos para lo mismo la prueba Z, o sea, con la distribución normal estándar. Bueno, ¿cómo se calcula el estadístico de prueba Z? Bueno, tiene esta expresión. Este ρ sub 0 es el valor que está en la hipótesis nula, vale 0,
por eso ven acá cuando hacemos los reemplazos todo esto ha desaparecido, porque ese término al final queda 1 menos 0, 1 más 0, o sea queda 1, o sea que en definitiva lo que queda es logaritmo neperiano de 1 más r sobre 1 menos r, ¿ven? Que es esto que está acá. Y el r es el coeficiente de correlación que nosotros hemos calculado. Ahora, esta cantidad que está acá, que es un medio del logaritmo neperiano de 1 más r sobre 1 menos r, ustedes lo pueden hacer con la calculadora a ese valor. O si no, pueden usar una tabla, que es la tabla Z de Fisher, que yo se las he puesto ahí en el aula virtual. Ven que nos da, ya nos calcula cuánto vale eso. Ven esto que está acá, ahí ven. Nos hace ese cálculo. Esa tabla nos dice en nosotros, o sea, dado un valor de R, que están acá en las filas y columnas, adentro nos da cuánto vale un medio del logaritmo neperiano de 1 más r sobre 1 menos r. O sea, para nuestro caso, ¿cómo se buscaría? Recuerden que nuestro coeficiente es 0,86. 0,86 es. Bueno, ¿cómo buscaría? Bueno, acá es como es parecido a cómo está diseñada de la normal acumulada. Está el primer decimal, está acá en la fila, ven el 0,8, y el segundo decimal del coeficiente está acá en las columnas, ven acá el 0,6, o sea 0,86 acá es 0,86. Entonces bajamos por aquí hasta ahí. Y por esta fila venimos hasta acá. Y ese número 1,29334 que aparece aquí es un medio del logaritmo neperiano de 1 más 0,86 dividido en 1 menos 0,86. Eso es esto que está acá. Entonces, en el caso de la fórmula acá, ven, está marcado acá. Eso es lo que ha salido de la tabla. O lo hacen con la calculadora. Hoy en día cualquier calculadora saca un logaritmo neperiano, así que no es obligación que usen la tabla esa. Bueno, y eso nos da 3,58. Bueno, y ahora para decidir si acepto o rechazo la nula, me voy a la distribución normal con áreas centradas y voy a buscar cuáles son los valores críticos que dejan un 0,95 en el centro y dejan 0,025 en cada una de las colas, si es que la prueba es al 5%. Y si es al 1%, busco el área centrada del 0,99 y busco los valores críticos. En este caso acá está hecha al 5%. Entonces los valores críticos son 1,96 y menos 1,96. Si fuera al 1%, sería 2,576 el valor de la derecha, y el valor de la izquierda va a ser menos 2,576. ¿Sí? Bueno, y ahora procedemos igual que siempre, nos fijamos dónde cae el valor del estadístico de prueba, que en nuestro caso es 3,58. 3,58, bueno, cae por acá, más o menos. ¿Ven? Cae bien en la zona de rechazo. Y supera el valor del 5%, que es 1,96, y también el del 1%, que es 2,576. O sea que concluimos que nuestro coeficiente es altamente significativo. Bueno, acá está la tabla, acá está explicado cómo es que se ha ingresado a la tabla. Y ahí está, bueno, está explicado, digamos, todo esto que yo les he dicho, ahí está explicado. Bueno,
O sea, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos probado que existe correlación en la población. Lo que no tenemos claro es todavía si ese valor es alto o bajo. Entonces, bueno, para saber cuánto vale el RO, sabemos que no es cero, eso es lo único que sabemos hasta ahora. Pero ahora necesitamos saber cuánto vale y en la población. Ahora, para saber cuánto vale en la población, tenemos que hacer un intervalo de confianza para ese valor de R. Y ahí sí vamos a tener una idea de cuánto vale el RO, o sea, el valor en la población. Bueno, no es directa la construcción del intervalo de confianza. Tenemos que pasar por este valor Z'. El valor Z', ese es la transformación de Fisher. Es esa cantidad que se llama un medio del logaritmo neperiano de 1 más ρ sub 0. Ay, disculpen la letra, chicos, pero el mouse este es un desastre. No sé cómo poder escribir mejor con el mouse. Menos ρ sub 0. Es esa cantidad. Eso es el Z' este que aparece acá. Y después hay que despejar de acá del Z' y de ahí vamos a pasar a los valores de ρ. Vamos a o sea, de esta transformación hay que pasar acá. O sea que primero hay que construir el intervalo de confianza para Z', y una vez que tenemos estos valores del Z', vamos a transformar en valores de ρ. Y ahí sí o sí ya va a haber que usar esta tabla, porque tenemos que ir de acá del cuerpo de la tabla hacia el borde para ver a qué valores de R corresponde el valor del Z'. Bueno, ¿cómo lo hacemos a eso? Entonces vamos a construir este intervalo de confianza para la transformación de Fisher. Y la expresión del intervalo de confianza es esta que está acá arriba. Es el Z. Este Z es un valor que sale de la distribución normal. Es el mismo que veníamos usando en los intervalos de confianza para medias y para proporciones. O sea, si estamos trabajando al 5% de significación, ese valor de acá va a ser 1,96. Y si estamos trabajando al 1%, ese valor va a ser 2,576. Acá, como estamos trabajando al 5%, ven, hemos puesto 1,96. Bueno, ¿y cómo sale el Z', este que está acá? Bueno, el Z' es el valor de la tabla. O sea, si nosotros tenemos R igual a 0,86, que era lo que nos había dado el cálculo del coeficiente de Pearson, en la tabla de Fisher, ese 0,86 nos da un valor de 1,29334. Ese es el Z'. Ese es el Z' que va acá. ¿Ven? Acá les dice, es 1,9334. Bueno, entonces, y el S de Z' se calcula como la raíz cuadrada de 1 dividido en el número de pares de datos que tenemos menos 3. Entonces, reemplazando en la fórmula es el valor sacado de la tabla menos 1,96 por el S de Z'. Y de este lado lo mismo, solo que va sumando. Bueno, cuando nosotros tenemos los cálculos hechos, eso nos da entre 0,64 a 1,9467. Pero eso es el intervalo de un medio del logaritmo neperiano, es de esta expresión. De esta, no es el intervalo que yo estoy buscando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, entramos al cuerpo de la tabla de la transformación de Fisher y vemos
a qué valor de correlación se corresponde estos valores que están acá. Ahora, esta tabla no tiene muchos valores diferentes. Acá se las muestro completa, ¿ven? Eso es todo. Entonces lo que nosotros vamos a buscar son los valores más próximos que encontremos. El valor exacto nunca va a estar. Buscamos el más próximo. Entonces acá tenemos 0,64. Nos venimos a la tabla de Fisher y buscamos qué es lo más próximo a 0,64 que tenemos en esa tabla. Bueno, lo más próximo que hemos encontrado en esa tabla es 0,64752. Eso es lo más próximo, porque lo anterior es 0,63, lo que sigue es 0,69. Bueno, así que esto sería lo más próximo. Y ese valor se corresponde, ahora vamos en sentido inverso, tenemos el valor, venimos hacia la fila, eso indica 0,5 y a la columna 0,07, o sea que ese valor corresponde a un R de 0,57. Y ese es el que está acá, ¿ven? 0,57. Ahora, el límite superior nos dio 1,9467. Bueno, buscamos lo más próximo acá dentro de la tabla. Lo más próximo es este valor, 1,94591. Y ese valor corresponde a 0,9 por acá, 0,06 por acá, o sea que el valor de R aquí es 0,96. Entonces, nuestro intervalo de confianza nos dice que el valor de ρ está con un 95% de confianza entre 0,57 y 0,96. Bastante amplio el intervalo, lo cual nos está indicando que tenemos un tamaño de muestra demasiado bajo. En general, para obtener intervalos precisos en un coeficiente de correlación, 2 es muy poquito, necesitamos muchos datos para estimarlo con precisión, ¿sí? Bueno, y si trabajamos con el 1%, lo único que cambia en el cálculo es el valor de la tabla, que es el valor de la tabla normal para 1% de significación. Y en este caso el intervalo va a ir entre 0,41 y 0,97. Recuerden que el intervalo está acotado, nunca va a ser más grande de 1, ni más chico que menos 1. Así que si en este cálculo aparece 1,5, 1,6 por acá arriba, algo está mal hecho, porque 1 es lo máximo que podría llegar a dar. Bueno, ahora, eso lo que hemos hecho es entonces probar si ρ es igual a 0 y después construir un intervalo de confianza. Ahora supongamos que a nosotros nos interesa probar, nosotros de alguna manera sabemos que de antemano que la relación que hay entre las notas en química y los coeficientes de inteligencia están en el orden de los 0,7 de correlación. Pero nosotros nuestra muestra nos dio 0,86. Entonces nosotros lo que quisiéramos saber no es si el valor en la población es 0, sino contrastar los valores muestrales nuestros, que son de 0,86, contra un valor teórico de correlación que es 0,7. Entonces, la idea acá sería probar si en esa muestra los valores nos han dado una asociación mayor que aquella que los estudios internacionales dicen que hay, que es de 0,7. Entonces, cuando nosotros queremos hacer este tipo de pruebas donde no dice 0 en la hipótesis nula, sino que aparece algún valor de correlación que no es el 0, la única de las 3 pruebas que podemos usar es la prueba Z. O sea, la R, la T y la Z nos sirven para probar ρ0 o ρ distinto de 0, cualquiera de las 3. Pero si yo quiero hacer una prueba de este tipo, donde ρ quiero probar si tiene un valor que no es 0,
La única prueba posible de usar de las tres es la prueba Z. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos queriendo saber es si el RO es en la población es 0,7 o si nuestros valores muestrales nos dan evidencia a favor de decir que en esa muestra hay un valor mayor a 0,7 entre la prueba de inteligencia y la nota de la prueba en química. O sea, en este caso estamos en una prueba unilateral derecha. Procedemos como en todo contraste de hipótesis. Fijamos el nivel de significación y determinamos la región crítica. Como es una prueba Z, la región crítica va a estar dada por la distribución normal. Y como es unilateral derecha al 5%, toda el área de la derecha va a ser 0,05 y el área hacia la izquierda va a ser 0,95. Y ese valor, si ustedes después lo buscan, eso ya lo hemos visto muchas veces, así que no nos vamos a detener acá, es 1,645. Bueno, ¿cómo se calcula el estadístico de prueba? Bueno, tiene esta fórmula que está acá. Lo que vamos a poner acá es el R que nosotros hemos calculado, que es el 0,86. Y en el ρ sub 0 vamos a reemplazar por el valor que tenemos en la hipótesis nula, que en nuestro caso es 0,7. O sea que ahí va a ir 0,7 en el numerador y en el denominador. Bueno, reemplazamos. ¿Ven? Ahí aparece el 0,86, acá aparece el 0,7. Bueno, aplicamos aquí, calculamos y eso nos da 1,278. Esto es logaritmo neperiano. Tengan cuidado con la calculadora porque tiene decimal y neperiano la calculadora. Acá necesitamos el neperiano para la prueba. Y ahora hacemos lo mismo que siempre. Nos fijamos dónde cae nuestro estadístico de prueba. En este caso nos da 1,278, o sea, cae acá. 1,278. Está cayendo en zona de aceptación de la hipótesis nula. Esto es 2, chicos, no es 1, pero no sé cómo. Ahí, bueno, más o menos, ahí se lo ve. Es el 1,278. Cae en zona de aceptación de la hipótesis nula. O sea que estamos aceptando esto, que ρ es igual a 0,7. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que esa muestra de 12 alumnos que nosotros tenemos, que nos dio 0,86 en la muestra, no nos da evidencia de que en la población ese coeficiente sea mayor que 0,7. O sea que la correlación esa teórica que nos habían dicho que existe, que es de 0,7, en realidad es correcto. Lo que nosotros obtuvimos es un valor de 0,7 en la población, por más que en la muestra nos esté dando 0,86. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Porque acá terminaríamos el coeficiente de Pearson y de ahí pasamos al de Spearman. ¿Ninguna duda? Bueno, seguimos entonces. El ejercicio 2 es igual, está resuelto ahí, completo. Eso, véanlo solitos, es lo mismo. Ahí están todos los cálculos hechos. Traten de hacerlo solo y después revisen los cálculos a ver si lo hicieron bien o mal. Entonces vamos al ejercicio 3, que el 3 sí es el otro coeficiente, es el de Spearman, que es el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman, el que yo les mencionaba que se usa cuando yo no puedo suponer que las variables tienen distribución normal bivariada. Bueno, en general todos los datos que son
de dinero, como en este caso gastos o ingresos, o datos que son puntuaciones de algún tipo, como grados de control, por ejemplo, en donde uno pone un número, o sea, control del herbicida 1, el 80%, el 70%, el 40%, pero son escalas visuales, que uno visualmente hace una estimación. Bueno, en ese tipo de variables se usa este coeficiente de Spearman. Bueno, ¿cómo se lo calcula? La expresión del coeficiente es esta. Ese 6 que aparece acá es una constante, siempre es 6, es parte de la fórmula el 6. Así que no se les vaya a querer ocurrir cambiarlo, ¿sí? Porque si no, no da entre menos 1 y 1 si uno toquetea esto. Y otro cuidado, esta cantidad que está acá hay que calcularla completa antes de hacer 1 menos eso, o sea, 1 menos toda esa cantidad, ¿sí? Es muy frecuente que en los parciales o cuando lo hacen 1 menos, ahí ponen toda esta cantidad acá en el numerador y esta otra en el denominador, y no, no es así. Primero hay que calcular esto y después hacer 1 menos eso, si no sale cualquier cosa, chicos. O sea, si el recuerden, estos coeficientes están acotados entre menos 1 y 1. Si me llega a dar 2, 3, 4, no, hay algo que están haciendo mal en los cálculos. ¿Se entiende? Jamás puede dar más de 1 o menos de menos 1. Bueno, vamos a ver entonces cómo lo calculamos al coeficiente de Spearman. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es asignar los rangos. ¿Qué es un rango? Un rango es la posición que tiene un dato en un conjunto de datos ordenados. Entonces, los datos originales, vamos acá a la tabla, ven, estos son los gastos, este es el ingreso. Lo que nosotros tenemos que hacer para generar los rangos es ordenar de menor a mayor el gasto y el ingreso. Ven, acá los datos ya están ordenados de menor a mayor. De ahí asigno el rango. El valor más chico es el que tiene el rango 1. El valor que le sigue tiene el rango 2, el que le sigue el 3 y así sucesivamente hasta el 6. ¿Ven? O sea, si a mí me dicen un dato tiene rango 1, yo sé que ese es el dato más chico en el conjunto de datos ordenados. Y si me dicen que un dato tiene el rango 6, quiere decir que es el dato más grande de todos. Y hacemos lo mismo con el ingreso. Ahora, en el ingreso ocurre algo que se llama el empate, que es esto que está acá, ¿ven? Hay dos datos que se repiten. Bueno, ¿y cómo hacemos cuando se repiten los datos? Ven, el 3700 es el más bajo, el rango 1, 4500 el que le sigue tiene el rango 2. Y acá tendría que venir el de rango 3, el de rango 4, después sigue el de 5 y el de 6. Pero si ponemos 3 y 4, estaríamos diciendo que son dos números diferentes, cuando en realidad son dos números iguales. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es tomar la posición que le correspondería, o sea, en este caso, este es rango 3 y este es el rango 4, y lo que vamos a hacer es sumar las dos posiciones o los dos rangos que corresponderían y lo dividimos en 2. Entonces le ponemos 3,5 a los dos, indicando que ahí hay un empate. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a generar la tabla de datos para el cálculo del coeficiente de Spearman. Entonces acá en la primera columna están los datos tal como los tenemos en la planilla original, o sea acá, solo que puestos en sentido vertical. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar dos columnas en donde vamos a poner los rangos de
gasto y los rangos del ingreso. ¿Qué hacemos en estas columnas? Tomamos el valor que está originalmente y en vez de ponerlo al valor, lo reemplazamos por el rango que tiene. Entonces, 470, cuando hicimos acá este cálculo, ven el 470 tiene rango 2. Entonces en esa columna ponemos el rango de 470. Después tenemos el 530. Cuando nosotros hicimos acá 530, es el dato que tiene el rango en posición 3. O sea, su rango es 3. Entonces ponemos 3 acá. Y así hacemos con todos los valores del gasto y hacemos eso mismo con los del ingreso. Después de eso hacemos la diferencia entre los rangos. No se vayan a confundir. Una vez que tenemos los rangos, ya no trabajamos nosotros con esto. El coeficiente solo trabaja con los rangos. Entonces lo que nosotros hacemos, la diferencia entre los rangos, no interesa en qué sentido la hagan porque después va a ir elevado al cuadrado, o sea que todos los números negativos van a desaparecer. Entonces hacemos la diferencia y la elevamos al cuadrado. Y eso lo hacemos para cada uno de los valores. Y por último sumamos todas esas diferencias al cuadrado, que en este caso nos da 12,5. Bueno, ahora vamos a la fórmula del coeficiente, que es esta que está acá. Entonces, S de sub i que aparece acá es el valor S que está acá en la tabla. Entonces lo reemplazamos ahí. El 6S no lo vayan a querer tocar. Esto es constante, siempre vale 6. Y el n es la cantidad de pares de datos que tenemos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso ponemos 6 acá. Que coincida con este 6 es pura casualidad, porque hay 6 pares de datos. Acá puede ir cualquier número, acá no, eso siempre es 6. ¿Está claro? No vayan a meter la pata ahí. Bueno, y esto es n cuadrado menos 1. Bueno, reemplazamos 1 menos todo esto y aquí está el coeficiente de Spearman. El R sub S, el valor muestral. Bueno, una vez que lo tenemos que hacer la misma prueba de antes. O sea, tenemos que demostrar que el coeficiente de Spearman no es 0 en la población. Para hacer esa prueba tenemos una única prueba, que es la prueba es equivalente a la R del de Pearson. Tenemos una tabla para hacer lo mismo, que es la tabla de Spearman. ¿Ven? Que se llama valores críticos del coeficiente de correlación por rangos de Spearman. Y se usa de la misma forma que la otra, excepto en una parte. Acá no se entra con n-2, chicos. Eso tengan mucho cuidado. Aquí en las filas se ingresa con n, no con n-2. O sea, en el otro dice ni, en el de Pearson. Acá dice n. O sea, es el tamaño de muestra. O sea que acá vamos a entrar con n igual a 6. Y acá en la columna entramos de la misma manera que antes. O sea, la prueba es de 2 colas, por lo tanto nos posicionamos aquí. Y acá buscamos los niveles de significación, que son 5% y 1%, que eso lo van a hacer siempre. Y entramos por n igual a 6, que es el tamaño de muestra. Y tenemos el valor acá, 0,886 para el 5% y 1 para el 1%. Bueno, volvamos al apunte. Entonces nuestro valor, ¿cuánto era el que calculamos? 0,643.
Fíjense que el 0,643 está por debajo del valor del 5%. Y si está debajo del 5, es obvio que también está por debajo del 1%. O sea que ese coeficiente resultó no significativo. ¿Qué significa no significativo? Que hemos aceptado la hipótesis nula. O sea, estamos diciendo que no existe correlación. No existe correlación. O sea que en la población el coeficiente es 0. Ahora ustedes probablemente me dirán, ¿cómo? Si salió 0,643, ¿cómo va a concluir que es 0? Bueno, no es que no exista. Lo que nos está diciendo en realidad este test es que hemos tomado una muestra demasiado chica. Entonces, para poder rechazar esa hipótesis nula, yo tengo que tener mucho más evidencia que 6 valores. O sea, estos test de los coeficientes de correlación son muy poco potentes para rechazar la hipótesis nula cuando los tamaños de muestras son muy bajitos. O sea, cuando los tamaños de muestras son muy bajos para yo rechazar la nula, el valor muestral me tiene que dar 0,8, 0,9 por ahí. De hecho, fíjense aquí que para yo decir que no es 0, me tendría que haber dado más de 0,89 el valor muestral. Y eso es porque la muestra es muy baja. O sea, estas son test muy conservadores que cuando las muestras son chicas me exige valores demasiado altos para yo decir que el valor no es 0 en la población. Así que bueno, corolario, conclusión, cuando nosotros trabajamos con coeficientes de correlación necesitamos muchos datos. En los ejemplos nosotros le damos poquitos datos porque bueno, hay que hacer los cálculos a mano, pero en la práctica hacen falta por lo menos 20, 30 datos para poder hacer una buena estimación de un coeficiente de correlación. Bueno chicos,